Todas las ciudades del mundo cuentan con relatos que por persistentes en la memoria forman parte de la cultura, la tradición y en cierta medida también de la historia. Todos rotulados bajo la etiqueta de leyendas urbanas. El doctor Américo Alvarado recopiló una colección de leyendas indias y coloniales publicadas en la prensa matancera desde la década de los años 30, reeditadas luego en 1960. Se trata de narraciones que, al menos en la parte correspondiente a la colonia, se apoyan en algunos elementos reales de la historia. Las leyendas indias de Matanzas tienen un evidente trasfondo romántico que no se corresponde con la realidad prehistórica de los aborígenes. No obstante, han persistido como una reliquia cultural dentro del imaginario popular matancero. La India dormida, Yumurí, Canímar y Maya, entre otras, conforman parte de este, sin duda, tesoro narrativo. No obstante, la advertencia de no ajustarse a la realidad histórica, para muchos matanceros el nombre Yumurí procede del grito que dio un indígena al precipitarse desde lo alto del valle diciendo yo morí, lo cual carece de sentido, por cuanto no se justifica que en el momento final de su vida pronunciara palabras en una lengua que no era la suya. El nombre Huaybaca, que debe ser Boibaque, en arahuaco, existe en los mapas de la bahía antes que fuera realidad el proyecto fundacional, de manera que desde los momentos en que se producen los primeros asentamientos de colonos en el entorno costero y Canímar, ya este toponímico de indudable voz indígena existía. Por otra parte, en el propio río se han encontrado evidencias de habitación prehistórica. Sin embargo, se ha dicho que Huaybaca es la corrupción del término en inglés way back, o camino de regreso. Otros afirman que el apelativo procede de un vacuno del lugar, que siendo animal lechero trabajaba arando como lo hacen los bueyes, lo cual carece del menor sustento histórico. El propio nombre de Canímar parece ser corrupción del nombre indígena Guanima, o en todo caso Guanimao, o Canimao, como ya se dice, pero no hay documentación histórica que confirme que fuera el nombre de un cacique ni que en el río se produjeran sacrificios al dios murciélago, sobre todo porque la mitología aborigen de Cuba y las Antillas no hay ninguna divinidad con estas características. Incluso el sacrificio humano es tema bien discutido entre los arqueólogos. Como es de esperar, los fantasmas forman parte del imaginario y cuerpo de la leyenda urbana y de este corte de fantasmas citados en el Museo Farmacéutico, la Biblioteca General del Monte, el Teatro Sauto y el Castillo de San Severino. Sobre todo en este último, en el cual se afirma, aparece una mujer vestida de blanco que se disuelve en el aire entre las luces del atardecer. El poeta Santo Chocano, en su visita a las cuevas de Bellamar, creó una leyenda en verso total, fruto de su imaginación, según la cual el fantasma de un cacique indio vaga por las galerías y salones de la espelunca, que no es otra cosa que el cuerpo de una joven india convertida en la caverna. Todavía se cuenta a los visitantes que el famoso baño de la Americana tiene ese nombre por una joven de esa nacionalidad que se introdujo en el citado baño, perdiéndose en lo profundo de las aguas o en la tenebrosa vía que conduce al Salón de las Nieves. El citado baño no tiene de profundidad mucho más de 40 centímetros y para llegar a las nieves hay que rectar por una estrecha e incómoda galería por espacio de más de 300 metros. La realidad es que en los primeros años de operación de la cueva, una turista inglesa se bañó o se introdujo en el depósito, por lo cual durante mucho tiempo, según consta en documentos, se denominó a este lugar Baño de la Inglesa. Las cuevas forman parte de la leyenda y hay quien todavía sostiene que la del Indio en el Valle de Yumurí cruza por debajo de la bahía y se une a Bellamar. Otros afirman haber salido por ella a la vecina Cueva de la Campana. Ni lo uno ni lo otro. En materia de fantasmas, el tema sería inagotable. Algunos ya van desapareciendo del recuerdo y las generaciones contemporáneas no saben de estos relatos que contaban los abuelos, como aquella joven que en altas horas de la noche monta en un auto a las puertas del cementerio y entra en una casa del centro histórico. El chofer espera porque se le pague el viaje y en la demora toca la puerta. La persona que lo recibe le dice que allí no vive ninguna joven como la que describe, al menos no en ese momento, pero sí hace muchos años cuando murió. En cuanto a Sauto, se dice que el fantasma de la rusa Ana Pavlova, que bailó en ese escenario, aún recorre los pasillos del Coliseo.
En el contexto de las leyendas urbanas están los túneles que se dice están dispersos por debajo de las principales edificaciones de la ciudad. Es cierto que en muchas antiguas casas matanceras existen lo que fueron bodegas para almacenar vino y otros productos cubiertas por el pavimento nuevo cuando dejaron de tener esta función. Así, por ejemplo, hay subterráneos de este tipo en la casa que ocupa Ediciones Vigía y en lo que fuera el Hotel Diana, frente al Museo Palacio Junco. Cuando se realizaron excavaciones en el Parque de la Libertad, aparecieron unos conductos subterráneos en dirección al Palacio de Gobierno, aunque algunas personas afirmaron que se dirigían al antiguo Hotel Yara. En las excavaciones realizadas en el castillo de San Severino, se hallaron conductos estrechos que no daban salida al exterior, de modo que hasta la fecha nada prueba que estén por descubrirse túneles de este tipo, como no sean parte del drenaje del alcantarillado, pozos o cisternas. El argumento de ser salidas de emergencia ante el presunto ataque de corsarios es parte de una ficción que se resiste al comentario. Hay túneles descubiertos en Versalles, en la manzana entre Navía, Callejón de Gómez y Santa Cristina, y luego vueltos a tapar, visto que en ellos no había nada que pudiera justificar su continuidad de exploración, excepto la curiosidad, poniendo en peligro toda la edificación. Cuando se los descubrió, abrieron una expectativa en cuanto a sus funciones y orígenes, y si algo queda de ello es la incógnita de su razón constructiva en el lugar tan particular de la ciudad, aunque la hoy Escuela Mártires de Goicuría haya sido un cuartel colonial y luego otro tanto en la República. Es cierto que el antiguo edificio de los llamados 100.000 pesos existió en efecto un tipo de habitación subterránea que más de un vecino del lugar afirma haber visto y por ello resulta un testigo presencial no cuestionable. La búsqueda hecha luego de la demolición del inmueble no encontró ninguna construcción debajo del subsuelo que alguien quiso que fuera en su tiempo para encerrar esclavos, hecho que carece de confirmación y sentido. Las leyendas urbanas abarcan un amplio espectro de narraciones que a veces establecen contacto con elementos históricos, aunque al cabo contengan una arista de fantasía. Así, por ejemplo, Alvarado recogió el Cristo de la Cueva y el Perro Invisible, un can fantasmal que se dice parte de los espíritus tutelares de la ciudad, inmortalizado, que se conozca en 2 cuadros, ambos perdidos. De todos estos mitos hay al menos 2 mucho más conocidos y populares, fruto de la divulgación en los medios. La gaviota de San Juan, una joven convocada a un conflicto de amores imposibles convertida en ave por un sortilegio mágico, y la no menos célebre Dama del Pocito, joven que se dice asesinada por su esposo en el lugar homónimo y cuya ánima vaga en la noche implorando perdón para su homicida. Un hecho real puede irse disolviendo en la leyenda al punto de perder la objetividad, como si el mero hecho de concederle verosimilitud fuera la destrucción de la propia historia. La desaparición de la niña Cecilia Dacourt, hecho real juzgado en la audiencia de Matanzas, ha tenido diversas interpretaciones a conveniencia. Lo cierto y revelado en la exhumación de su tumba es que el cuerpo inhumado ahí no es el de una menor de 2 años, sino un varón de 9 meses de nacido. Las aristas desagradables de los hechos han conformado una leyenda tan tenaz que la realidad científica enfrenta un arduo trabajo para sustituirla. A la larga es válida la sentencia que afirma que el ser humano hace objetivo aquello en lo que cree. La única de las leyendas matanceras que cuenta con un testimonio físico es el Cristo de la Misericordia, una imagen que se encuentra en la Catedral de San Carlos, hecha sin cruz ni peana a principios del siglo XVIII por manos anónimas de ciertos extranjeros alojados en una vivienda de la calle Río, a quienes, como pago de su hospedaje, se pidió esculpirla, luego que dijeran ser carpinteros de oficio. Recluidos en su habitación no se escuchó un solo golpe de escoplo ni se les vio más. Pasados algunos días, abierto que fuera el cuarto, no estaban los ocupantes, pero sí la imagen bellamente ejecutada en madera. Han ido desapareciendo de la leyenda urbana las madres de agua y los huijes, habitantes de ríos, lagunas y cursos de agua, en la medida en que sus divulgadores tradicionales murieron. Buena parte de estos narradores, verdaderos tesoros vivos, eran ex-esclavos o sus descendientes directos. Otra de las leyendas desaparecidas son las brujas, tradición fabulada venida de Canarias, desde donde se dice volaban en sus escobas hasta Cuba. Leyendas urbanas, narraciones fabuladas, mitos, creencias, fantasmas y ánimas en pena forman parte de un contexto cultural que, probada su falta de sustento histórico, existen en el seno del pueblo y lejos de ser
falsedades repetidas se convierten en elementos de identidad cultural y un escape al mundo de la irrealidad, donde todo es posible y capaz de caber en un sueño. Y el hombre, no hay que dudarlo, es un Dios cuando sueña. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.